negativa de Faraón, Dios comienza a hacer juicio, por un lado. Pero también, por otro lado, comienza a hacer maravillas. ¿Han escuchado hablar de las 10 plagas de Egipto? Amén. Dios comienza a hacer juicio, en este caso, a los egipcios, por haber retenido a su pueblo y haberlo esclavizado y haberse aprovechado de él. Y comienza a enviar plagas a su pueblo, pero resulta, amados hermanos, damas y caballeros, que esas plagas no tocaban al pueblo de Dios. Ahí estaba el pueblo de Dios, juntamente con el pueblo de Egipto, pero las plagas, impresionantemente, no llegaban al pueblo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Mientras los egipcios sufrían el juicio de Dios, el pueblo de Dios miraba las maravillas que Dios hizo en ese tiempo. Y bueno, conocemos la mayoría que Dios envió la plaga del agua o la sangre, el agua se convirtió en sangre, la plaga de las ranas, ¿sí? El río se llenó de ranas, invadieron los campos, las casas, las ranas estaban por todos lados, era algo sumamente incómodo. Envió la plaga de los piojos o los mosquitos, una infestación de moscos atacó a los hombres, a las mujeres, envió la plaga de las moscas y tábanos también, envió la plaga de la peste del ganado, los animales murieron, muchos animales, la plaga de las úlceras, la gente se llenaba de salpullido y úlceras, y era algo también muy, muy feo, muy incómodo. Dios envió la plaga del granizo y fuego. Imagínense ustedes ver llover granizo con fuego. Eso ha de haber sido impresionante, hermano. La plaga de las langostas, un enjambre de chapulines o langostas que devoró las plantas y el poco alimento que quedaba en ese tiempo en el país. Envió la plaga de las tinieblas, una densa oscuridad. Mientras había oscuridad en las casas de los egipcios, en las casas del pueblo de Dios, ¿saben qué? Había luz, impresionantemente. Y hermanos, para concluir el juicio, Dios envió la 10ª plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Y es así como llegamos al capítulo 12. Lo que hace un momento nuestro hermano César leyó, parte de ello. Y para ello yo quiero invitarles a que enfoquemos nuestra vista en ese capítulo 12. Con todo lo que ya dije, Dios está mandando las plagas, está haciendo juicio y va a enviar una plaga, la última plaga, una plaga sumamente difícil. Esa era la noche final, todos los primogénitos de las familias egipcias y sus animales, todos los primogénitos, tanto seres humanos como animales, morirían, hermano. Es una tragedia que forzó a Faraón definitivamente a dejar ir al pueblo del Señor. En ese contexto y en especial la última noche en la cual Dios envió a su ángel para matar a todo primogénito, Dios liberta a su pueblo primero de esa plaga última, al igual que las otras 9. Dios liberta a su pueblo y les da instrucciones precisas. Estas instrucciones las encontramos en los versículos 1 al versículo 20. Amén. Del capítulo 12 de Éxodo. Hermanos, Dios da instrucciones precisas, dice el versículo 1, a Moisés y a Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Y realmente Aarón era el que llevaba ¿cómo decirlo?, la palabra, porque Moisés
era un poco, se le dificultaba para hablar en público. Pero Aarón, su hermano, hablaba bien. Y entonces Dios, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Estamos hablando, amados hermanos, que en este pasaje el Señor instituye en su pueblo lo que en el judaísmo se conoce como la Pascua. ¿Sí? La Pascua era una celebración y sigue siendo a la fecha muy importante en el pueblo de Israel, la nación de Israel hoy. La Pascua, la palabra Pesaj en hebreo, quiere decir literalmente pasar o brincar, saltar. En este caso, pasar por alto, ¿sí? Los pecados del pueblo de Israel y pasar por alto las casas de los hebreos para que no los tocara o no llegara el ángel que iba a matar a todos los primogénitos. El ángel de Dios, enviado para matar a todo primogénito, pasó por alto, ¿sí? Las casas de los egipcios. Y así fueron librados por la gracia de Dios. Como ya lo mencioné, hermanos, Dios habla directamente con su siervo, Moisés, y Aarón. Y después Moisés habla con el pueblo para darle las instrucciones precisas. Lo primero que encontramos es eso en el versículo 1. En el versículo 2, hermanos, Dios está estableciendo un nuevo calendario en el pueblo de Dios, un calendario que tiene que ver con el calendario religioso. Así es que el pueblo del Señor tenía dos calendarios, uno civil y uno religioso. Por eso es que encontramos en el versículo 2, este mes, el primero, el mes de Nisan, ¿sí? Será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año en un contexto religioso. Entonces, encontramos que el pueblo de Israel, hermanos, esa noche iba a abrirse, ¿sí? En la historia una etapa muy diferente, algo nuevo iba a suceder. Notemos eso, amén. Porque este acontecimiento, este relato, esta historia, este pasaje, tiene que ver con la figura o el tipo de Cristo. Porque Cristo en el Nuevo Testamento es la Pascua de la iglesia. Amén. Quiero que pensemos en eso para poder ir armando lo que el escritor quiso decir, ¿sí? Lo que Dios quiso decir, transmitir a través de su siervo Moisés. Ahora, notemos el versículo 3 al versículo 6. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Noten, un cordero. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y luego dice el versículo 5, el animal, el cordero, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hasta ahí. Hermanos, en estos versículos encontramos la aparición de un elemento esencial en esa conmemoración, en esa celebración tan importante que Dios les estaba instituyendo a su pueblo. Ese elemento esencial es el Cordero. Quiero que noten esto. El Cordero Pascual. Amén. Y aquí encontramos algunas cosas interesantes. El Cordero
debía ser escogido antes de ser sacrificado. El versículo 3 y 4, dice que debían tomar un cordero. En la Nueva Traducción Viviente dice que debían seleccionar un cordero. Y esto, hermano, debían hacerlo el día 10 del mes de Nisan, el primero, porque iba a ser inmolado entre las 2 tardes de el día 14 y el 15. Así está establecido. El cordero se separaba para la muerte, ¿sí? Lo sacaban de la manada, ¿verdad? Escogían a uno y este mero va a ser. Y lo llevaban aparte, lo seleccionaban. Noten, lo seleccionaban. Era escogido y era separado de los demás. Es impresionante. El cordero debía ser sin mancha. El versículo 5 lo dice. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero debía ser macho y sin mancha, un cordero perfecto. Tenía que seleccionarlo y debía ser perfecto. Debía ser un macho que no tuviera, que será cosa mala, ¿sí? Que no estuviera ciego de un ojo o que no tuviera una pierna quebrada, etc. Tenía que ser sin mancha. El versículo 6 nos dice que el cordero tenía que ser probado. Por eso lo apartaban, dice el versículo 6, la primera parte, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Desde el día 10 hasta el día 14, la gente lo vigilaba al cordero para asegurarse de que en realidad ese cordero cumplía con el requerimiento. El cordero debía ser inmolado, debía ser matado. El cordero debía morir. Versículo 6, la segunda parte, y versículo 7 dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Noten todo esto, porque es importante. Había que matarlo en la tarde del día 14, cordero. La sangre del cordero debía untarse en la puerta, en el dintel, ¿sí? Sobre la puerta, los postes. Cualquiera que entraba en esa casa o salía pasaba literal por entre la sangre. Y esto es un elemento también importante, la sangre, el cordero, el sacrificio, la sangre, el requerimiento, cómo debía ser ese cordero. Esto es sumamente importante para el mensaje que hoy Dios nos está dando. El cordero se debía comer de una manera específica. Versículo 8 al 11, noten. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Tenía que ser asada. ¿A cuántos les gusta la carne asada? Nada más a 3. A todos. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Tendría que ser asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Aquí encontramos la manera como debía prepararse y comerse este cordero en esta cena ceremonial, hermano. Asado al fuego, comerse sin panes o con panes sin levadura, porque la levadura simboliza
el pecado, la corrupción, la hipocresía que se esparce, que se fermenta. Debía comerse todo, hermanos. No debían dejar nada para mañana. Y si quedaba algo, debían de cocerlo, quemarlo en el fuego. Estos versículos, hermanos, del 8 al 11, nos presentan la actitud que debía tener el pueblo al comer, al participar de esta cena ceremonial. Y la actitud es de disposición a marchar. Recordemos que después de esta noche iban a salir libres. Iban a salir de Egipto, así es que iban a salir, hermanos, rápido. Porque Faraón al final les iba a decir, está bien, váyanse, les doy la libertad. En cuanto iban a salir rápido, antes de que se arrepienta y diga otra cosa. Es impresionante, hermano. La actitud, ceñidos vuestros lomos, dice el versículo 11. O sea, bien vestidos, fajados, por si había que correr. Vuestro calzado en vuestros pies para poder caminar rápido, fuerte. Y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente, porque van a salir de la tierra de servidumbre. Y luego encontramos el versículo 12, ese dato impresionante, hermanos. Pues yo pasaré, dice el Señor, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Qué impresionante, hermanos. Y lo impresionante es que al igual que, hermanos, Dios libró a su pueblo de las 9 plagas anteriores a esta, Dios también libraría a través de ese sacrificio, los libraría de la mortandad impresionante. Quiero que piensen un poco, cuando hay algún fallecimiento en el barrio donde vivimos, el ambiente se torna triste, ¿verdad? Hay tristeza, hay llanto, porque una persona ha fallecido. Imagínense esta noche que fueron miles de hombres, de mujeres, primogénitos, de cada familia, murieron en esa misma noche. El llanto, hermanos, hermanas, era algo impresionante. La tristeza era algo impresionante. El dolor era algo impresionante. El ambiente era algo terrible. Y Dios libró a su pueblo de todo ello. Impresionante, ¿no? Gloria al Señor. Así es nuestro Dios. Dios nos libra. Y bueno, la historia nos dice que el ángel pasó, hermano. Ya el pueblo de Israel se había preparado. Habían degollado al cordero, habían juntado en un lebrillo la sangre, habían tomado algo para pintar los dinteles, los postes de la puerta, estaban todos ya adentro comiendo el cordero y todo lo que conlleva según las instrucciones de Dios, y empezó a descender el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová iba, hermanos, y miraba la sangre que estaba en las puertas de las casas del pueblo de Dios, de las familias, y pasaba por alto. Y llegaba a una casa donde no estaba la sangre, donde no estaba la señal de la sangre, y entraba el ángel del Señor y le quitaba la vida a un primogénito. Y así pasó, hermano, impresionantemente.
el ángel mató a miles y miles de hombres y mujeres que fueron constituidos como los primogénitos de cada familia del pueblo de Egipto. Y al pueblo de Dios, todo tranquilo. Imagínese el pueblo de Dios, quizás con temor, pero con fe. Amén. Ahí que estará pasando al escuchar los gritos, los lamentos, las quejas. Hermanos, esto ha de haber sido impresionante. Y ahí está el amor del Señor por su pueblo, la misericordia de Dios por su pueblo, pero la justicia de Dios por los enemigos del Señor. ¿Notan? El amor, la justicia. Fue una noche sin precedente. Cuando Jesús nació, un rey, Herodes, mandó asesinar a los niños. ¿Recuerdan esa historia? Porque los reyes magos, como se les conoce, dijeron, un rey va a nacer, por eso venimos. Y celoso, el rey mandó matar a todos los niños de 5 años abajo, aproximadamente. Fue un llanto impresionante en el pueblo de Dios, pero no se compara con esto. Esto fue algo desgarrador, algo impresionante. Podemos ver la justicia de Dios, los juicios de Dios para los que no son su pueblo. Podemos ver la misericordia, la gracia de Dios para los que son su pueblo. Él es bendito por los siglos. Y lo más interesante es que Dios quiere que todo ser humano sea su pueblo. Dios quiere que todos los seres humanos seamos su pueblo. Amén. Para librarnos no de la esclavitud de un pueblo, sino de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Y esto es algo sumamente maravilloso. El versículo 13 dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, noten esa palabra. ¿Cómo podría olvidárseles ese día al pueblo de Dios? ¿Cómo podría olvidárseles? ¿O cómo podría olvidarlo también la nación de Egipto? Fue un día memorable, una noche memorable. Y dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Impresionante, hermano. Impresionante. La sangre del Cordero, señal de salvación, versículo 13. Un día para recordarlo por todas las generaciones. Esa fue la indicación. Y un estatuto de celebración solemne durante todas las generaciones que siguieron en el pueblo de Dios. Esta historia es conocida quizá por todo el mundo. Pero, amados hermanos, pocos han podido entender lo que Dios quiere que cada ser humano haga. Ahora, pensemos en que Dios quiere que todos seamos parte de su pueblo, pero la gente se resiste a él. Ahora, entremos a algo que es especial. Hablamos de la Pascua, ¿sí? Hablamos de una celebración conmemorativa. Hablamos de un mandamiento, un estatuto perpetuo que Dios le dio a los hijos de Israel. Hablamos de una fiesta que simboliza la salida de la esclavitud, la libertad, la liberación del yugo de los egipcios sobre el pueblo de Dios. Libertad. De ahí, después de esa noche, salieron ricos, oro, plata, vestidos, comida y todo, porque los egipcios les daban, ya váyanse, por favor. Y salieron las huestes de Jehová rumbo al
desierto, rumbo al Mar Rojo. Ahora quiero hablar acerca de lo que esta historia, tomándola como un tipo, ¿sí?, de la Pascua que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Como dijo el apóstol Pablo, porque Cristo, nuestra Pascua, noten, ya fue sacrificado. Gloria a Dios. En la Biblia, varios personajes, objetos y eventos del Antiguo Testamento son considerados como tipos de Cristo. Es decir, figuras que prefiguran, valga la redundancia, o anticipan aspectos de la persona y obra de Jesús. La Pascua judía es un tipo de Cristo e ilustra la salvación del cristiano mediante la sangre del Cordero de Dios. Bendito el Señor. Amén. Porque esto que les encomendó era un tipo y una sombra, una figura de lo que Cristo iba a hacer miles de años después. Es algo maravilloso. Dios ya lo había planeado y lo llevó a cabo. Primero, Cristo, hermanos, inaugura una nueva era. Así como en el versículo 1 encontramos, en el versículo 2, que Dios estableció un nuevo calendario, ¿sí? Cristo inaugura una nueva era. Él parte la historia. Por eso es que en nuestro tiempo decimos, estamos en el 2025, después de Cristo. Cristo inaugura una nueva era. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Cristo inaugura un nuevo pacto, un mejor pacto. Es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22, con una mejor esperanza. Hebreos 7, 19. Esa esperanza tiene que ver no solo con ser libres del pecado, sino con ser libres de la condenación del infierno, y no solo de llegar a la patria de Israel o a la tierra prometida, sino llegar allá al paraíso celestial. ¿Qué le parece? Un pacto mejor, con mejores promesas. Hebreos capítulo 6. Una mejor herencia, porque tenemos una herencia en los cielos. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Una mejor salvación. Hebreos 9, 26. Porque ahora, hermanos, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros y ahora tenemos en Él esta bendición que inaugura una nueva era, la era de la gracia, la era de la iglesia, la era de la redención para todos aquellos que crean en Él. El Cordero debía ser seleccionado, lo vimos, ¿verdad? Debía ser escogido. El versículo 3 y 4 lo dice. Cristo es el Cordero de Dios que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Note lo que dice Primera de Pedro, vamos rápidamente al capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20. Noten lo que dice. Ya destinado, está hablando de Jesús. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, seleccionado, escogido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero debía ser seleccionado, escogido. Hermanos, Cristo es el Cordero de Dios, que fue seleccionado, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. El Cordero debía ser sin mancha. Lo vemos en el versículo 5. Cristo es el Cordero perfecto de Dios, en quien no hay mancha ni arruga. En Primera de Pedro 1:19 nos dice que Él
En él no se halló mentira ni engaño hubo en su boca. Él fue perfecto, sin mancha, inmaculado. El capítulo 2, versículo 22 lo dice. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos da a saber que ese Cordero, Cristo, el Cordero de Dios, fue sin mancha, fue perfecto, sin pecado. Él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Recuerdan? Y nadie dijo nada, porque Él es puro. Él es el Cordero puro, seleccionado desde antes de la fundación del mundo, sin mancha, sin pecado. El Cordero Pascual debía ser probado. Versículo 6, lo separaban de los demás y durante 3-4 días estaba en observación. Debía ser probado a ver si era el mejor que tenían. Amén. Y Cristo, el Cordero perfecto de Dios, en quien no hay mancha ni arruga, también, hermanos, fue probado. Cristo fue probado y observado durante su ministerio terrenal, observado y tentado por el diablo, ¿recuerdan? Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, cuando después de haber sido bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo. Impresionante, hermano. Él fue probado, observado. Él fue observado y tentado por los hombres. En varias ocasiones los líderes religiosos del pueblo de Israel buscaron tentarle, buscaron hacerlo caer para poder matarlo. En una ocasión para tentarle le pidieron señal del cielo. En otra ocasión para tentarle dijeron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y así en varias ocasiones intentaron hacer caer al Señor, probándolo, pero nunca pudieron porque no había llegado la hora de que fuera inmolado. Hasta en el momento que debió ser inmolado, entonces el Señor no opuso resistencia. Pero cuántas veces la Escritura nos dice que quisieron apedrearlo, que buscaban matarlo y que el Señor salía de entre ellos y dice la Escritura, porque aún no había llegado su hora. Su muerte debía ser en el momento exacto. La sangre que iba a limpiar el pecado de la gente, hermanos, tenía que ser derramada en el momento preciso, en ese momento, hermanos, en que ya se había planeado desde antes de la fundación de este mundo. El Cordero Pascual fue probado y fue aprobado para la gloria de Dios y para la salvación de cada uno de nosotros. El Cordero debía ser inmolado. Ya lo leímos. Versículos 6 y 7. Cristo fue sacrificado en el día 14 del mes, noten, como lo hacían en la Pascua. Justo, hermanos, cuando los corderos pascuales se ofrecían, Cristo fue sacrificado en el 14 día del mes de Nisan. Esto lo vemos en Hebreos 10:29. Isaías 53 dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre nosotros y por su llaga fuimos todos nosotros curados. El Cordero debía ser inmolado. Esto implica, hermanos, que el cuerpo del Señor iba a ser casi molido a golpes. Impresionante. En el antiguo pacto era un cordero, un animalito, sin conciencia, sin razonamiento. En el nuevo pacto fue el hombre con H mayúscula, el hombre. Dios hecho hombre. No fue un animalito, fue un hombre
fue el hombre, fue el Dios hecho carne, fue el Dios hombre quien recibió todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito es el Señor. Hebreos dice que tenemos, hermanos, una bendición tan grande en Cristo porque, hermanos, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero perfecto. Cristo derramó la sangre perfecta porque con un solo sacrificio, hermanos, un solo sacrificio santificó a todos los que habrían de creer. Un solo sacrificio. Y llegó la gracia para todos los que creen. Hebreos 9, 23 al 26. El cordero debía ser comido. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en San Juan, el capítulo 6? Dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, noten, la cual yo daré por el mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come, hermanos, el que come mi sangre y come mi carne, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El cordero debía comerse en la Pascua judía. Hermanos, es interesante que Jesús dice que el que quiera tener vida eterna debe comer su carne y su sangre. Aclaro, no es literal, es simbólico. Amén. El Señor está diciendo que debemos comer su carne y beber su sangre. Y esto nos enlaza, hermanos, para hablar un poquito de lo que simbólicamente, o más bien, bueno, pues sí, la Eucaristía, la Santa Cena. Simbólicamente hacemos esto, comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y lo hacemos simbólicamente cuando tomamos la Santa Cena. Y yo sé que hoy es especial este domingo. ¿Sí, Pastor Freddy? Porque van a tomar por primera vez la Santa Cena. Así es que todo este contexto debe de ubicarnos por qué tomamos la Santa Cena. ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Porque al igual que los hebreos les dijo, esto lo vas a recordar hasta el día que yo venga, dice en el nuevo pacto. Van a recordar mi muerte. Entonces, hermanos, la Eucaristía, la Santa Cena, hermanos, simbólicamente nos lleva a ello, a comer el cuerpo de Cristo, a beber su sangre. Interesantemente, la noche que Jesús fue entregado, estaban cenando la Pascua judía. Interesantemente, Jesús aprovechó esta celebración para instituir la Santa Cena. Mateo 26, versículo 26 al 29 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo y les dio bebiendo, diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre, noten, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino
de mi Padre. Al igual que en la Pascua judía debía ser una celebración para recordar, en este caso, la muerte de Cristo y los efectos beneficiosos que su muerte trajo a todos los que hemos creído y recordar su próximo retorno. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Concluyo este mensaje. Cristo es nuestro Cordero Pascual. ¿Cuántos dicen amén? Ya fue sacrificado. Juan el Bautista contestó a la pregunta diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando le preguntaron acerca de él. Los cielos dicen constantemente, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria, todas las acciones de gracias, todo el honor, toda la riqueza, toda la sabiduría, la adoración, pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de que entreguemos nuestro corazón a Él. Él es digno de seguirle. Él es digno de confianza. Él es digno de poner nuestra esperanza en Él, porque Él venció y nosotros venceremos. Amados hermanos, estemos siempre conscientes del sacrificio de Cristo. Con su sangre nos ha redimido para el Señor. Con su resurrección, hermanos, ha confirmado el perdón de pecados, la justificación, la santificación, la reconciliación, la salvación, y esperamos la glorificación cuando Él regrese. Cristo es la señal de salvación, Cristo es la fuente de salvación, Cristo es el Salvador, y a Él sea la gloria.